Vayan, pero sepan que los envío como corderos en medio de lobos, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Lucas. Está tomado en su capítulo 10, del verso 1 al 12. Después de esto, el Señor eligió a otros 72 discípulos y los envió de dos en dos delante de él a todas las ciudades y lugares a donde debía ir. Les dijo: la cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Roguen pues al dueño de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Vayan, pero sepan que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven monedero, ni bolsón, ni sandalias, ni se detengan a visitar a conocidos. Al entrar en cualquier casa, bendíganla antes, diciendo: la paz sea en esta casa. Si en ella vive un hombre de paz, recibirá la paz que ustedes le traen. De lo contrario, la bendición volverá a ustedes. Mientras se queden en esa casa, coman y beban lo que les ofrezcan, porque el obrero merece su salario. No vayan de casa en casa. Cuando entren en una ciudad y sean bien recibidos, coman lo que les sirvan. Sanen a los enfermos y digan a su gente: el reino de Dios ha venido a ustedes. Pero si entran en una ciudad y no quieren recibirles, vayan a sus plazas y digan: nos sacudimos y les dejamos hasta el polvo de su ciudad, que se ha pegado a nuestros pies. Con todo, sepan bien, el reino de Dios ha venido a ustedes. Yo les aseguro que en el día del juicio Sodoma será tratado con menos rigor que esa ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la paz de Cristo el Señor, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes, seguidores de la palabra de Dios y seguidores de este canal Nueva Vida en Cristo. Que Dios los bendiga, que Dios los acompañe siempre, hoy preparados, listos desde casa para compartir y para disfrutar de la palabra de Dios. El Evangelio está tomado en San Lucas, en su capítulo 10, del verso 1 al 12. Hoy el Evangelio nos enseña sobre el envío misionero. Jesús nos envía como cordero en medio de lobos. No dice que nos envía como lobos en medio de corderos. Dice el Evangelio que Jesús envió a otros 72 discípulos de dos en dos y dijo: los envío como cordero en medio de lobos. El envío misionero a la predicación. La cosecha es mucho, los obreros son pocos, dice el Señor. Rueguen pues. 72 discípulos de dos en dos. Son como 36 grupitos de dos en dos. Por eso el Señor llegó a decir que los obreros son pocos. 36 grupitos de dos en dos. ¿Por qué los envió de dos en dos? Porque si uno cae, el otro lo levanta. O de otra manera, para que el otro sea testigo de lo que el compañero va a enseñar a los demás. Por eso los envía de dos en dos. Y los envía delante de él, dice, a donde él tenía que ir. Jesús, mire, para recorrer todo el mundo de casa en casa, ¿cuánto tiempo necesitaba Jesús? Pero por eso dice que los envió de dos en dos delante de él, porque él quería llegar a su casa o quiere llegar a su casa. Pero lo ha nombrado a usted para que usted lleve esa palabra a su familia. Lo ha elegido a usted para que usted dé a conocer la palabra del Señor. Hoy, para ir a predicar la palabra, para ir a enseñar, primero tenemos que venir y formarnos. Antes de ir, antes de llevar la palabra, tenemos que prepararnos. Tenemos que ser formados por los apóstoles de la palabra. Y a través de la imposición de las manos es como nosotros vamos a ir. Hoy hay muchos discípulos, hoy hay muchos misioneros,
que solamente ellos se han nombrado para poder ir y llevar la palabra, y por eso se enseñan muchas formas de la palabra del Señor. Hay muchas enseñanzas, hay diferentes enseñanzas, pero la única iglesia que trae la verdadera doctrina de Jesucristo es la Iglesia Católica. Así sea que no nos guste, así sea que nos enojemos, así sea que nos cae mal, pero es la verdad. Hoy hay muchos que tienen, los más viejos tienen 500 años de predicar otra doctrina. Los más viejos tienen 500 años. Y de ahí los demás tienen 300, 200, 100. Hay unos que hoy fundaron sus iglesias. ¿Y quién los ha enseñado a ellos? La iglesia de Jesucristo la fundó hace más de 2000 años y se la encomendó a sus discípulos. Entonces, por esa razón es de que hoy necesitamos ver la enseñanza que Cristo dejó en sus apóstoles, en su única y verdadera iglesia, la Iglesia Católica. Entonces, por eso el Señor dice que el discípulo no debe preocuparse de nada. Simplemente debe saber que en el camino se va a encontrar con lobos. Los envío como cordero, dice, pero vayan, pero sepan que los envío como cordero en medio de lobos. ¿Quiénes son esos lobos? Ustedes saben que esos animales son unos animales destructores, unos animales feroces, que encuentran a una pobre oveja y lo desgarran, lo matan y lo destruyen, porque son animales feroces los lobos. Y el Señor lo compara, fíjese bien. Quiere decir que en el camino de la predicación, en el camino de la evangelización, nosotros nos vamos a encontrar con gente, con personas, y eso, por eso el Señor dice, sépanlo, sepan que los envío como cordero en medio de lobos. Esas personas que se disfrazan de lobo, esas personas le van a hacer la vida imposible, lo van a criticar, lo van a amenazar, pero usted debe de saberlo. El cristiano, el predicador que lleva la palabra, sabe perfectamente bien que en este camino de la evangelización nos vamos a encontrar con lobos. Aquellas personas que no les gusta la palabra, aquellas personas que se molestan, se enojan, porque la palabra del Señor llega. Y es cuando a ellos no les gusta. Entonces el Señor dice, después de esto, el Señor eligió a otros 72 discípulos y los envió de 2 en 2 delante de él a todas las ciudades y lugares donde debía ir. Les dijo, la cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Son pocos los obreros, 36 grupitos de 2 son 72 discípulos. 36 grupitos de 2 son pocos, mientras que la cosecha es abundante. Rueguen pues, dice el Señor, la cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Rueguen pues al dueño de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Rueguen ustedes para que Dios prepare más predicadores, prepare más sacerdotes, prepare más obispos. Hay que rogar a Dios, hay que pedir a Dios para que el Señor prepare y envíe más sacerdotes, más catequistas, para poder predicar la palabra del Señor. Entonces, por eso dice, vayan, pero sepan. ¿Usted lo sabe? Si usted lo sabe, perfecto. Mire cómo lo dice en San Mateo capítulo 10, verso 16. San Mateo capítulo 10, verso 16 dice, miren que los envío como ovejas en medio de lobos. Sean pues precavidos. Sean pues precavidos como la serpiente, pero sencillos como la paloma. San Mateo 10, 16 dice que seamos precavidos como la serpiente, pero sencillos como la paloma.
Mientras que San Lucas dice, vayan, pero sepan que los envío como cordero en medio de lobos. No lleven monedero, ni bolsón, ni sandalias, ni se detengan a visitar a conocidos. Entonces, el ser precavidos, miren que los envío como ovejas en medio de lobos. Sean pues precavidos como la serpiente, pero sencillos como la paloma. ¿Qué quiere decir el Señor? Que nosotros debemos de cuidarnos, andar precavidos, prevenidos, como la serpiente, pero sencillos como la paloma. ¿Qué quiere decir el Señor? Que en este caminar nosotros, a través de la formación, a través de la preparación de los apóstoles de Jesucristo, nosotros debemos saber que en este caminar hay gente que quiere destruir, hay gente que quiere acabar con esta evangelización, hay gente que va sembrando otra enseñanza y es por eso se oponen en contra de la palabra, de la sana doctrina que Cristo ha dejado enseñado. ¿Cuáles son esos lobos? Esos lobos no son animales, esos lobos son gente, son la misma familia, fíjese bien. Por eso es importante que nosotros nos preparemos. Es importante que nosotros nos pongamos a estudiar la palabra del Señor para poder enseñar, para poder responder a las preguntas que nuestra familia misma se cuestiona. Son gente lo que hoy el Evangelio nos habla de lobos, dice Mateo 7:15. Cuídense de los falsos profetas. Los falsos profetas. Esos son los lobos. Escuche, se presentan ante ustedes con piel de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Son los falsos profetas que se presentan ante ustedes con piel de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Ustedes lo reconocerán por sus frutos. Ustedes pueden ver, ustedes lo conocen. Por eso debemos de tener cuidado, por eso debemos de estudiar, de prepararnos, porque esos lobos están dentro de nuestra familia, los falsos profetas están en nuestra familia, están en nuestra comunidad. ¿Y qué dicen muchas veces los predicadores? Todo es lo mismo. Ellos sirven a Dios, nosotros servimos a Dios, todo es lo mismo. El catequista lo repite porque escucha del sacerdote que todo es lo mismo. Pero cuando nosotros nos preparamos, vamos conociendo cuáles son los lobos que están dentro de nuestra familia o dentro de nuestra iglesia, que son aquellos que tratan de destruir, aquellos que no están de acuerdo con la enseñanza de Jesucristo y que ellos quieren enseñar otra doctrina. Y eso lo dice Hechos de los Apóstoles. Cuídense de ustedes mismos. Pero nosotros no tenemos cuidado. Nosotros no le ponemos importancia a la palabra del Señor. Hechos capítulo 20, verso 28. Nosotros no nos andamos cuidando. Y el Señor lo repite. Cuídense. Hechos de los Apóstoles capítulo 20, verso 28. Cuiden de sí mismos. ¿Ustedes se están cuidando? Cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispo, o sea, supervisores. O sea, necesitamos aprender, estudiar, para que nosotros nos podamos cuidar de esos lobos. Y no solo nosotros, sino cuidar el rebaño por el cual el Señor nos ha puesto como supervisores. Pastoreen la iglesia del Señor que Él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces, que no perdonarán el rebaño. De entre ustedes mismos surgirán hombres. Dentro de ustedes mismos surgirán
hombres que enseñarán doctrinas falsas e intentarán arrastrar a los discípulos tras sí. Y ustedes se dan cuenta, hay personas bien preparadas, teólogos, personas que tienen doctorados en la palabra, maestros que se han dejado llevar. Entonces por eso debemos de saber, dice, cuiden de sí mismos. Es necesario que nosotros nos cuidemos y nos alimentemos de esa palabra, nos preparemos a través de la palabra, porque dentro de nosotros mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas. Si lo dice la palabra del Señor, ¿por qué nosotros no lo creemos? ¿Por qué nosotros no nos preparamos? ¿Por qué nosotros no estudiamos? Y no solo lo dice Hechos de los Apóstoles, lo dice Romanos capítulo 10, verso 17. Romanos 16, 17. Lo dice también Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 16, en su verso 17. Dice San Pablo: hermanos, les ruego que tengan cuidado con esa gente que va provocando divisiones y dificultades, saliéndose de la doctrina que han aprendido. Hay gente que se han salido de la Iglesia Católica y son todos aquellos que han fundado sus iglesias y le han puesto Iglesia de Jesucristo. Porque si no le ponen así, ¿cómo van a engañar a los demás? Miren, cuídense, tengan cuidado. Hermanos, les ruego que tengan cuidado con esa gente que va provocando divisiones y dificultades, saliéndose de la doctrina que han aprendido. Aléjense de ellos. ¿Quién ha salido de quién? ¿Será que la Iglesia Católica ha salido de la Iglesia Protestante? Analicen ustedes que la Iglesia Católica tiene más de 2000 años enseñando la misma enseñanza, la misma doctrina que Cristo dejó enseñado a sus discípulos. La misma enseñanza día tras día, día tras día. Más de 2000 años. Mientras que los protestantes tienen 500 años, los más viejos, los luteranos, tienen 500 años. Entonces, ¿quién ha salido de quién? ¿Por qué Pablo dice: les ruego que tengan cuidado con esa gente que va provocando divisiones y dificultades, saliéndose de la doctrina que han aprendido? Va provocando divisiones, va dividiendo. Cuando en la familia todos eran católicos, ahora ya hay unos testigos de Jehová, hay otros que son mormones, otros que son sabatistas. Van creando dificultades y divisiones, miren, saliéndose de la doctrina que han aprendido. Aléjense de ellos, dice Pablo. Esas personas no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios estómagos, engañando a los ingenuos con palabras bonitas y piadosas. Todos saben que ustedes están muy abiertos a la fe. Y es por eso, como estamos abiertos a la fe, queremos aprender. Pero como no hay nadie que se ha preparado para enseñarnos la verdad, pues aceptamos cualquier doctrina, cualquier enseñanza que llegue. Si en la casa llega un testigo de Jehová, le abrimos la puerta, le damos una silla, lo escuchamos. Si a nuestra casa llega un mormón, le abrimos la puerta de la casa, le sacamos sus banquitas, se sientan y después ya vamos con ellos. ¿Por qué? Porque no hay nadie que ha podido enseñar la verdadera doctrina que Jesucristo dejó enseñado hace más de 2000 años. Por eso dice: todos saben que ustedes están muy abiertos a la fe, y eso me alegra, dice Pablo. Entonces, Pablo nos dice de esa manera. Y luego en San Juan, segunda carta de Juan, en el capítulo 1, en el verso 9.
También Juan lo dice, el que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo, no posee a Dios. Pero ¿qué dicen los católicos? ¿Qué dicen los catequistas? Todo es lo mismo, todo es igual. Ellos sirven a Dios, nosotros también servimos a Dios, todo es lo mismo. Estos son los lobos destructores que vienen creando divisiones y dificultades saliéndose de la doctrina que han aprendido. Escuche bien, usted va a escuchar a uno de ellos, lo primero que van a decir: cuando yo era católico, cuando yo era católico. ¿Qué está haciendo? Divisiones y dificultades, saliéndose de la doctrina que han aprendido. Aléjense de ellos, dice Pablo. Y por eso Juan dice, el que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo, no posee a Dios, no tiene a Dios. Pero ellos dicen que sí, son servidores de Dios. Qué tristeza. Hombres conocedores de la palabra, personas que han estudiado las Sagradas Escrituras, pero van por otro camino. No aceptan la palabra del Señor tal y como lo dice Cristo. Entonces, el que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo no posee a Dios. El que permanece en la doctrina, ese posee al Padre y al Hijo. Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo reciban en sus casas. No lo reciban en sus casas, dice. Y entonces, ¿por qué hay muchos que lo reciben? Pues porque no saben, porque son ignorantes. Ignorante no es una mala palabra, ignorante es falta de preparación, falta de conocimiento sobre las Sagradas Escrituras. No lo reciban en sus casas, dice, ni les saluden, pues el que los saluda se hace cómplices de sus malas obras. Son malas obras, entonces, ¿por qué se llaman cristiano evangélico? ¿Por qué? ¿Por qué tratan de engañar a los ingenuos con palabras bonitas y piadosas? ¿Por qué? Eso es lo que hoy el Señor nos enseña. Los envío como cordero en medio de lobos. Y los lobos son todos aquellos que van creando divisiones, saliéndose de la doctrina que han aprendido. Y por eso Pablo en Gálatas, Pablo a los Gálatas en el capítulo 1, en su verso 6, Pablo está sorprendido. Pablo se sorprende porque ustedes antes eran católicos y ahora son testigos de Jehová. Ahora son cristianos evangélicos, dice. Pablo está sorprendido. Dice Pablo en Gálatas capítulo 1, verso 6, dice, me sorprende. Y así como Pablo está sorprendido, así me sorprendo yo también. Porque hay verdaderos hombres y mujeres que conocen las Sagradas Escrituras, pero no lo enseñan como está. Si lo enseñaran como está, ese negocio que tienen se les viene para abajo. Y no solo ellos se han dejado engañar, sino que también están engañando a muchas personas. Siguen engañando a muchas. Aléjense de ellos, dice Pablo. Mire, esa gente no sirve a Dios, dice, sino a sus propios estómagos. ¿Por qué dice propios estómagos? Porque mire, dice, yo te predico la palabra y tú me das tu diezmo. Yo predico la palabra y ustedes me dan sus diezmos. Porque el que no diezma le está robando a Dios, dice. Y el católico ignorante dice, es verdad. Y le muestran la cita de Malaquías. Qué tristeza. Vamos, formémonos, porque Pablo dice, me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. Y se pasan a otro evangelio. Pero no hay otro, solamente hay personas que tratan de tergiversar. Tergiversar quiere decir torcer. Solamente hay personas que tratan de tergiversar el evangelio de Cristo y siembran confusiones entre ustedes.
Siembran confusiones. ¿Y por qué se llaman cristiano evangélico entonces? Siembran confusiones entre ustedes, pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarlos en forma diversa o como lo hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera con él. Fuera con él, dice Pablo. San Pablo está admirado, está sorprendido por lo que está pasando. Por eso dice, pero aunque nosotros mismos, un ángel del cielo viniese a evangelizarlos en forma diversa, a como lo hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera con él. Se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito, si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, maldito sea, anatema. ¿Se dan cuenta? Es una maldición el salirse, el dividirse de la iglesia, la única y verdadera que tiene más de 2000 años que Cristo dejó fundada en Pedro. Y que esa iglesia es la única que el Señor la dejó fundada. Por eso dice Efesios 3, 20, 21 al 22, dice, a Dios se le da la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. ¿Cuál iglesia? ¿Hay otra? Solamente una dejó fundado el Señor. Edificaré mi iglesia. Y por eso aquí Pablo dice, Pablo lo expresa, Pablo lo enseña, porque Pablo recibió de los apóstoles. Dice en 1 Corintios 11, 23. Puede leer usted ahí. Que es lo que él está enseñando, es lo que él ha recibido de los apóstoles. Y por eso aquí en Gálatas del verso 6, capítulo 1, verso 6 en adelante dice, se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito, si alguno viene con otro evangelio que no es el que ustedes recibieron, maldito sea, anatema. ¿Con quién tratamos de conciliarnos? ¿Con los hombres o con Dios? ¿Acaso tenemos que agradar a los hombres? Si tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. No tenga miedo, no se preocupe. Estudie, prepárese y predíquele a su mamá, a su papá, a su hermano, a su suegra, al quien sea. Usted no trata de agradar a los hombres, usted trata de agradar a Dios. Y por eso cuando nos preparamos, sea el quien sea, nosotros le tenemos que predicar la palabra tal y como el Señor nos lo dice. Por eso el Señor lo dice claro en su palabra. Vayan, pero sepan que los envío como cordero en medio de lobos. No lleven monedero, ni bolsón, ni sandalias, ni se detengan a visitar a conocidos. Por eso dice, no vayan de casa en casa. Cuando entren en una ciudad y sean bien recibidos, coman lo que les sirvan, sanen a los enfermos y digan a su gente, el reino de Dios ha llegado a ustedes. El reino de Dios ha venido a ustedes. Pero si entran en una ciudad y no quieren recibirlo, vayan a sus plazas y digan, nos sacudimos y les dejamos hasta el polvo de su ciudad, que se ha pegado a nuestros pies. Con todo, sépanlo bien, el reino de Dios ha venido a ustedes y queda en cada uno de nosotros si lo recibimos, lo aceptamos o no lo aceptamos. Por eso, la invitación es para cada uno de nosotros, para que nos preparemos hoy, que podemos, que tenemos esa oportunidad, que tenemos esa enseñanza. ¿Para qué espera usted estar acostado en una cama para servir al Señor? Si usted ya no vive con su pareja, usted puede prepararse en los sacramentos. Usted puede realizar los sacramentos para estar preparado. Si usted vive con su pareja y no se quiere casar, póngale los videos. Hay muchos predicadores, muchos sacerdotes, muchos catequistas que verdaderamente están predicando la palabra, la sana doctrina que Jesucristo ha enseñado. Que Dios lo bendiga y que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a seguir escudriñando la palabra de Dios, a prepararnos, a formarnos, porque sabemos que el Señor nos envía en medio de lobos.
Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.